Buena inmunología, de nuevo, queridos estudiantes. Vamos a abordar ahora el tema 5, presentación de antígenos a los linfocitos T. Como siempre, vamos a intentar dividir la presentación en varias partes y comenzaremos con la primera parte, la presentación de antígenos en el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Antes de abordar exactamente los mecanismos que conducen a la presentación de péptidos en el MHC de tipo 1, recordemos, que ya lo hemos visto antes en el curso, que existen dos tipos de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que son las que presentan el antígeno a los linfocitos T. Estas proteínas son el MHC de tipo 1 y el MHC de tipo 2, o CMH, que pone aquí más bien en español, complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 va a presentar antígenos a los receptores de las células TCD8, las cuales tienen un correceptor, que es el CD8, el cual va a interaccionar con el MHC de tipo 1, de hecho con la cadena alfa del MHC de tipo 1 por la parte lateral. El receptor va a interaccionar por la parte frontal con el péptido y entre los dos se unen al MHC de tipo 1 como si fuera una pinza, una parte por aquí y otra por acá. El MHC de tipo 2 va a presentar antígenos a los linfocitos que son del tipo TCD4 y que se llaman CD4 porque tienen el correceptor CD4, el cual también se une por la parte lateral del MHC de tipo 2. El receptor se une por la parte frontal y entre los dos se unen como una pinza. Bueno, aquí tenemos un esquema en donde se explica mejor lo que sucede. El complejo CD8, el correceptor CD8, la parte alfa, interacciona con el dominio alfa 3, inmunoglobulina, es un dominio de inmunoglobulina alfa 3 de la cadena alfa del MHC de tipo 1, mientras que el dominio alfa 1 y alfa 2 forman el surco de unión donde está el péptido, que va a interaccionar con el receptor. En el caso de la célula CD4, TCD4, el CD4 se une al dominio beta 2 de la cadena beta. El beta 1 junto con el alfa 1 forman el surco de unión, el cual va a reaccionar con el receptor de las células T, con la región variable, obviamente, y como digo, entre los dos van a unirse al MHC de tipo 2 como si esto fuera una pinza, uno por un lado y otro por otro lado. Otro concepto importante que diferencia a las células que interaccionan con el MHC de tipo 1 y las que interaccionan con el MHC de tipo 2 es el origen de los péptidos que se unen a estas dos proteínas, la MHC1 y la MHC2. Los péptidos que se unen al MHC de tipo 1 provienen de proteínas que han sido sintetizadas en el citosol. En general provienen de ahí. Ya veremos que pueden provenir también de otros compartimentos, pero en general, mayoritariamente, provienen de proteínas sintetizadas en el citosol que han sido degradadas en el proteasoma. El proteasoma es un complejo, luego lo veremos, proteico, de proteasas que van a degradar a proteínas viejas, a proteínas que no se han sintetizado bien, por ejemplo, que han encallado en el ribosoma, y esas proteínas no son completas. Todas estas proteínas son marcadas para su reciclaje. El marcaje, ya lo veremos también más adelante, consiste en la unión de una pequeña proteína que se llama ubiquitina, que de hecho se llama ubiquitina porque está en todos los tipos celulares, es decir, en todas las células. Es por tanto ubicua, y de ahí el nombre. El marcaje con ubiquitina conduce a las proteínas al proteasoma. El proteasoma va a degradar a las proteínas citosólicas y va a convertirlas en péptidos, que van a ser transportados al retículo endoplásmico, donde se está sintetizando la molécula de MHC de tipo 1 y también la beta 2 microglobulina, representada por este pequeño cuadrito de aquí. El MHC de tipo 1, veremos cómo sucede esto también, es cargado con los péptidos que han sido transportados. Estos péptidos, junto con el MHC de tipo 1, pasan al sistema vesicular y se fusionan luego con la membrana externa, donde quedan en el exterior presentando los péptidos a las células T, en este caso las células TCD8. El MHC de tipo 2, sin embargo, se va a cargar con péptidos que provienen de proteínas que han sido captadas desde el exterior. Estas proteínas han sido fagocitadas, endocitadas o pinocitadas. Son degradadas, es decir,
entran a formar el fagolisosoma, que es el resultado de la unión del fagosoma con el lisosoma. Ahí se degradan las proteínas, se forman péptidos en estas vacuolas. En el retículo endoplasmático se está sintetizando también el MHC de tipo 2, que pasa a ser secretado en unas pequeñas vesículas también. Estas vesículas se unen con las vesículas que provienen del fagolisosoma. Aquí se producen los péptidos en este fagolisosoma y estos péptidos se van a cargar en el surco de unión del MHC de tipo 2. Tras lo cual, este MHC de tipo 2 con el péptido va a ser transportado al exterior, a la membrana externa, donde presentará péptidos a las células TCD4. A la vez que tenemos dos células T, las TCD8 y las TCD4, que interaccionan con el MHC de tipo 1 o con el MHC de tipo 2, los dos MHC presentan proteínas que, en principio, provienen de orígenes diferentes. El MHC de tipo 1 carga péptidos que provienen del citosol. Las proteínas son sintetizadas ahí. Los péptidos pueden ser propios o extraños, es decir, pueden provenir de nuestras propias proteínas, de las proteínas de la célula, o bien pueden provenir de proteínas extrañas, como de las proteínas que pueden ser sintetizadas al ser la célula infectada por un virus. En el caso del MHC de tipo 2, las proteínas provienen de su captación del medio exterior y, de nuevo, esas proteínas pueden ser propias, pueden ser proteínas solubles que están en el medio extracelular o pueden ser proteínas que derivan de antígenos extraños que están también en ese medio, por ejemplo, bacterias o también virus, que son captados, fagocitados o pinocitados por las células. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos indica que distintas células y distintas rutas están implicadas en la presentación de antígenos del MSC, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Ya hemos mencionado que los patógenos citosólicos, que por tanto se dividen y se reproducen en el citosol, los cuales pueden ser algunas bacterias y algunos virus, estos van a formar péptidos que van a unirse al MHC de clase 1, lo cual quiere decir que las células efectoras que van a luchar contra la infección van a ser células TCD8, y esto nos va a conducir a la muerte celular. La célula TCD8 va a matar a la célula. En algunos casos, las células presentadoras de antígenos pueden captar antígenos del medio extracelular, pero este antígeno del medio extracelular puede pasar al citosol desde la vesícula, donde ha sido, digamos, procesado, puede pasar al citosol, y desde el citosol puede ser transportado al retículo endoplásmico para unirse a la molécula de MHC de tipo 1, en cuyo caso va a activar a células TCD8, porque esto estamos hablando de células presentadoras de antígeno, y esta célula presentadora de antígenos va a activar entonces a la célula TCD8, que luego atacará, obviamente, a aquellas células que presenten el mismo antígeno en el MHC de tipo 1. Normalmente, los patógenos captados del exterior forman parte del sistema intravesicular, como hemos dicho, son procesados por enzimas que se activan a pH más bajo y se van a unir al MHC de tipo 2. Las células efectoras van a ser células TCD4. Y estas células van a activarse para matar a las bacterias intracelulares, indicar a la célula, por ejemplo, el macrófago, va a ser una de las cosas que va a suceder con más frecuencia, el macrófago que ha captado a bacterias porque han sido fagocitadas, que no las puede digerir, digamos que se ha empachado de bacterias y el macrófago no puede digerirlas bien. Bueno, cuando una célula TCD4 detecta el MHC de tipo 2, algún tipo de péptido presentado por el MHC de tipo 2 en el macrófago, le envía factores, le envía citocinas que van a poner en marcha mecanismos de muerte de las bacterias, citotóxicos, pero para las bacterias, o bacteriotóxicos, que son muy potentes y que van a ayudar a la muerte de las bacterias. Por último, las células B son también células presentadoras de antígenos y también células que pueden captar el antígeno. Estas células pueden captar el antígeno a través de sus receptores de anticuerpo, pueden endocitarlo y pueden procesarlo. Entonces, al procesarlo, pueden presentarlo en el MHC de tipo 2 o de clase 2. Entonces, esto quiere decir que van a ser capaces de presentar a estos péptidos a células efectoras TCD4. Estas células efectoras van a enviarle, ya lo veremos también, citocinas a las células B que van a activarlas y le van a estimular a secretar mayor cantidad de anticuerpos
para, por ejemplo, neutralizar las toxinas bacterianas, pero también van a ayudar a que la célula B cambie el isotipo del anticuerpo, cambie la clase de inmunoglobulina que tiene que producir. Vamos a entrar ahora un poco más en detalle en los mecanismos por los cuales la molécula de MHC de tipo 1 se carga con los péptidos que provienen del citosol. Como hemos dicho, la molécula de MHC de tipo 1 se sintetiza, se está formando en el retículo endoplasmático y está esperando ahí la unión de los péptidos a, obviamente, el surco de unión. Entonces estos péptidos hemos dicho que se generan en el citosol, por tanto tienen que atravesar la membrana del retículo endoplasmático. Los péptidos normalmente no atraviesan la membrana, no pueden atravesarla, son moléculas bastante grandes para atravesarla y además muchas de ellas son moléculas cargadas. Para atravesar la membrana necesitamos, por tanto, una especie de compuertas moleculares que están formadas en este caso por los transportadores TAP1 y TAP2. Estos transportadores son unas proteínas que forman un heterodímero que tienen un dominio que se llama el ATP Binding Cassette, o sea, una cassette de unión al ATP, que se conocerá como ABC Domain, un dominio ABC de ATP Binding Cassette. Y este dominio, estas proteínas, con este dominio son capaces de capturar a los péptidos del citosol y gastando energía, consumiendo ATP, los empujan, digamos, hacia el interior del retículo endoplasmático. ¿De acuerdo? Entonces, este mecanismo es el que permite que las proteínas derivadas del citosol sean presentadas en el MHC de tipo 1. Ya hemos mencionado que en algunos casos las células presentadoras de antígenos necesitan presentar en el MHC de tipo 1 péptidos que provienen de antígenos que han sido captados mediante el sistema vesicular, es decir, fagocitados, endocitados o pinocitados. Existe un mecanismo que se llama retrotranslocación y este mecanismo permite que pasen desde las vesículas al citosol proteínas o péptidos que han sido captados desde el exterior. Una vez en el citosol, pueden ser degradados en el proteasoma para formar péptidos, digamos, de longitud adecuada, o directamente pueden ser transportados por el TAP1 y TAP2 al retículo endoplasmático, donde se van a unir al MHC de tipo 1. De esta manera, las moléculas provenientes, por ejemplo, de virus, pero que han sido captadas mediante endocitosis o fagocitosis, es decir, no son virus que han infectado a la célula dendrítica, sino que la célula dendrítica ha captado esas partículas de virus. No obstante, existe algún mecanismo, que esto será, por supuesto, seguramente regulado, y habrá información que le dirá a la célula dendrítica si conviene que haga esto o que no lo haga, pero no vamos a entrar en todos estos detalles. En cualquier caso, esas moléculas captadas desde el exterior van a poder también ser presentadas en el MHC de tipo 1. ¿De acuerdo? Gracias a estos transportadores TAP1 y TAP2 en la membrana. ¿Cómo se generan los péptidos que se unen a las moléculas del MHC de tipo 1? Ya hemos mencionado que existe una maquinaria muy complicada, con muchas proteínas que forman varias subunidades, que forma lo que se llama el proteasoma, que tiene como dos núcleos, que se llama el 20S y el 19S, por la velocidad a la que sedimentan en ultracentrifugación, pero no vamos a entrar en detalles. Digamos que está relacionado con la talla molecular. 20 es más grande que 19, ya está. Bueno, este complejo está formado por unas 28 proteínas, es como un cilindro hueco, una forma de cilindro hueco. Y lo que hacen las proteínas es degradarse en el interior del cilindro. Son proteínas que han sido generadas en el citosol, que son viejas, que pueden haberse desplegado, es decir, ya no se pliegan correctamente, o como he dicho antes, son proteínas que no se han acabado de sintetizar correctamente. Entonces, estas proteínas son marcadas mediante la ubiquitinación, es decir, son detectadas por una maquinaria que pone en marcha unas proteínas que se llaman ubiquitin ligasas. Estas ubiquitin ligasas ligan ubiquitina a las proteínas y de esa manera la proteína está marcada para el reciclaje. Va al centro de reciclaje. El centro de reciclaje es el proteasoma. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esta proteína ubiquitinada con una cola de ubiquitinas. Puede tener una o más de una
ubiquitina unas detrás de otras unidas, y esta proteína entra por, digamos, por la puerta. La puerta esta, la ubiquitina la abre, y una vez que está la proteína dentro, por el otro lado van a salir péptidos de estas proteínas. Estos péptidos van a ser presentados por el MHC de tipo 1, pero también pueden seguir siendo degradados a aminoácidos que pueden ser reciclados para formar nuevas proteínas. Es decir, el proteasoma realmente es un centro de reciclaje de proteínas. No obstante, como puede ser importante presentar péptidos cuando hay una infección, hay 3 de las subunidades que aumentan su síntesis por acción de interferones. Estos interferones son una especie de citocinas producidas en respuesta a infecciones víricas. Y además de que tenemos más subunidades y por tanto más proteasomas, además me cambian la especificidad enzimática, es decir, las proteasas que van a actuar van a ser unas proteasas que me van a cortar a las proteínas en trocitos, en péptidos más adecuados para unirse al MHC de tipo 1. Es decir, que en lugar de ser péptidos que me da igual y que luego los voy a reciclar para tener más aminoácidos para hacer proteínas, pues en este caso no me da igual. El interferón me está diciendo que hay una infección en curso y que tengo que ser capaz de presentar, por si acaso, esos péptidos en el MHC de tipo 1. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto son mecanismos de regulación de la presentación de péptidos y, por ejemplo, hay también un activador que se llama la proteína PA28, que se sintetiza en respuesta a interferón gamma, que ya veremos que es producido por algunas células dendríticas, y aumenta la velocidad de producción de péptidos. Con lo cual, la célula dendrítica va a ser capaz de producir mayor cantidad de péptidos y, por tanto, de aumentar la presentación de los mismos. El proteasoma es una maquinaria molecular complicada, formada por muchas subunidades. Aquí tenemos un esquema de este proteasoma. Se ha elucidado, es decir, se ha podido descubrir cómo se pliegan esas proteínas en el espacio y cómo se ensamblan unas con otras para formar la cámara catalítica y la puerta, digamos, de entrada y de salida, o las puertas de entrada y de salida. Y esto es un trabajo de investigación impresionante, que podamos saber cómo se han plegado en el espacio estas 28 proteínas que forman parte de lo que es la estructura del proteasoma, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos que esta subunidad PA28, que es esta de aquí, interacciona con la subunidad alfa de este complejo y entonces se produce, al interaccionar esta proteína, se produce un cambio conformacional. Aquí tendríamos como la puerta cerrada, pero al producir esa interacción se abre la puerta y por este agujero, que sería un agujero mirando vertical, ¿verdad? Una entrada vertical hacia abajo, es decir, el agujero estaría aquí y las proteínas entrarían entonces a la cámara catalítica hacia abajo, pues esa abertura es la que permite que las cadenas polipeptídicas penetren al cilindro y sean degradadas. Una vez que los péptidos son degradados, estos péptidos, como digo, tienen que ser transportados al retículo endoplasmático, pero además tienen que ser cargados en el MHC de tipo 1 que está siendo sintetizado ahí y que, en cierta manera, no va a ser estable hasta que no tenga una carga de péptido. Entonces, lo que sucede aquí es que las moléculas de MHC de tipo 1 que se han sintetizado en el retículo endoplasmático son retenidas ahí mediante la unión a una proteína que se llama la calnexina. ¿De acuerdo? Esta calnexina se une a la cadena alfa del MHC de tipo 1 y lo retiene en el retículo endoplasmático parcialmente plegado. Entonces ahora se produce el enlace de la beta-2 microglobulina. Entonces la beta-2 microglobulina, digamos que se uniría, ¿vale? Y al unirse la beta-2 microglobulina, pues la calnexina se separa. Pero entonces tenemos sitio para que lleguen otras proteínas que estabilizan al MHC de tipo 1, que todavía no tiene el péptido, y lo unen a otra proteína que se llama la tapasina. La tapasina es una proteína que va a servir de puente entre la beta-2 microglobulina y las proteínas TAP, que son las que van a transportar el péptido. Entonces esto nos pone cerca lo que sería la puerta de entrada del péptido con el sitio donde se tiene que cargar, que es el MHC de tipo 1, el agujero, el surco de unión. Los péptidos entonces generados por el proteasoma son transportados por el TAP y llegan al interior del retículo endoplasmático. Algunos péptidos son degradados por esta proteína que se llama EDAP, que de alguna manera regula que no haya demasiada cantidad de péptidos o que no haya péptidos inadecuados ahí.
Entonces, bueno, se produce como un equilibrio, unas reacciones de equilibrio en donde hay péptidos que entran, pero si no se pueden agarrar fuertemente, entonces salen, porque es necesario que este péptido, que es captado por el MHC tipo 1, sea retenido de manera fuerte, porque el MHC de tipo 1 cuando salga a la superficie no puede perder el péptido, porque entonces no presenta antígenos, no serviría para nada. El péptido tiene que ser captado fuertemente. Entonces, esta maquinaria, con estos chaperones, que son la calreticulina y la ERP57, que son chaperones que mantienen a la proteína de MHC plegada, que no se despliegue, que no se desestabilice, dan tiempo a que los péptidos entren y la molécula de MHC de tipo 1 pueda, digamos, examinar qué péptido prefiere. Una vez que se ha unido a un péptido que es realmente muy estable, esa unión es realmente muy estable, entonces todo el complejo se separa, el MHC de tipo 1 se pliega correctamente y es exportado a la membrana celular donde será capaz de presentar los péptidos, en este caso a las células TCD8, como hemos dicho anteriormente. Para terminar con esta parte del tema 5, vamos a ver dos películas en las siguientes diapositivas. Estas son películas de la serie Immune Wars, como les llamo yo. La primera va a ser el procesamiento del MHC1 péptido, es decir, cómo se cargan los péptidos en el MHC tipo 1, que lo acabamos de ver, pero lo vamos a ver en esta película pues de manera animada y más resumida. Y la segunda película de esta serie Immune Wars trata de las inmunoevasinas, que son proteínas de los virus que intentan impedir el procesamiento de los péptidos y su carga en el MHC de tipo 1. The folding and assembly of MHC class I molecules takes place in the lumen of the endoplasmic reticulum. The initial folding of the class I heavy, or alpha chain, is aided by the chaperone calnexin. The partially folded chain is transferred to a second chaperone, calreticulin, which aids the further folding of the chain and the association of beta-2 microglobulin. Other proteins, ERP57 and tapesin, associate with the nascent class I molecule, which binds to the TAP transporter via tapesin to form a peptide-loading complex. The peptides that bind to the MHC class I molecule are generated by a large protein complex, the proteasome, which is found in the cytoplasm. The proteasome degrades proteins within the cytosol of the cell to produce short peptides, which are then transported through the endoplasmic reticulum membrane by the TAP transporter. In the ER, these peptides are modified by the action of an enzyme known as the endoplasmic reticulum aminopeptidase associated with antigen processing, or ERAP. ERAP trims the amino terminus of many peptides and allows peptides that are initially too long to bind to the MHC molecules. Some peptides do not bind to the MHC molecule at all. Others can bind but are unstable. These are released from the MHC molecule, a process called peptide editing. Finally, a peptide binds to the MHC molecule with high affinity to make a stable complex. This causes the final step in the folding of the class I molecule to take place, and the dissociation of the peptide-loading complex. The peptide-loaded MHC class I molecule is now free to exit the endoplasmic reticulum and be transported, via the Golgi apparatus, to the cell surface, where it can be recognized by the antigen receptors of CD8 T cells. When viruses infect a cell, the proteins produced in the cytosol by the virus can be degraded by proteasomes and transported into the ER through the TAP transporter. The presence of these peptides in the ER allows them to be loaded onto nascent MHC class I molecules and eventually transported to the surface of the cell, where they can be recognized by CD8 T cells. Certain viruses have developed strategies to prevent their detection by cytotoxic T cells. Many of these strategies involve preventing peptides derived from the virus from entering the ER and being loaded onto nascent MHC class I molecules. For example, the herpes simplex virus 1 encodes a protein, IPC47, that has the ability to block peptide binding to the cytosolic surface of the TAP transporter. In this way, transport of viral peptides into the ER is prevented. Consequently, these peptides cannot be loaded onto MHC class I molecules.
This results in reduced expression of peptide-loaded MHC on the surface of the infected cell. The cell is not killed, and therefore the virus can replicate successfully. Y con la visualización de estas dos últimas películas damos por terminada la primera parte del tema 5, que espero hayáis podido disfrutar.